¿Qué parábola estamos estudiando? ¿La? Del hijo pródigo. Muy bien. Entonces vamos a abrir ahí en Lucas, capítulo 15. O prender el celular o lo que tengan ahí. En esta mañana estamos hablando del tema buscadores. Es un poco basado en lo que queremos transmitir en estos minutos de reunión. Este cuadro es un cuadro que fue pintado por Rembrandt. Fue un pintor holandés. Se llama El hijo pródigo, o Regreso del hijo pródigo, donde lo hizo en los últimos años de su vida. Dicen los que saben que es la percepción que él tiene de sí mismo en esos últimos años. El hijo pródigo es el que regresa, y vamos a ver el próximo domingo, porque está pelado. Todo esto parece una novela venezolana. Vamos trasladando domingo a domingo. Está pelado ahí, ¿sí? Y regresa al padre. Y antes, y eso también lo vamos a ver el próximo domingo, él había pintado un cuadro de él con su esposa en un burdel. ¿Por qué se pintó de esa manera? Porque estaba pintando su vida, porque él vivía una vida desenfrenada y una vida insensible para los demás. Pero en esta etapa final de su vida pinta el regreso del hijo pródigo porque es el que regresa. ¿Sí? Es el que quiere recuperar su vida. Y ese cuadro tiene muchas cosas. Por ejemplo, cuando empieza la parábola, dice: se acercaban los fariseos y los publicanos, ¿no? Estaban ahí comiendo con Jesús y ellos, dice, murmuraban, los fariseos: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y en este cuadro, el fariseo es el hombre que está parado, mano derecha, con un bastón. Ese es el hermano mayor. El hermano mayor es el fariseo en la historia del hijo pródigo. Es una persona que está con la misma túnica que el padre, roja, quiere decir que tiene una unidad, una filiación, pero no conoce a Dios, por lo que menciona la parábola. Es el hermano que no abraza, es el que está parado orgullosamente sosteniendo su bastón y no se moviliza cuando viene su hermano. ¿Quién que está parado ahí? En esta semana estaba hablando con una persona que quería compartirle el mensaje de Cristo, que viene así y me dice: yo estoy mejor que usted, un hombre mayor. No sé, sabrá algo de mi salud porque entonces le digo: qué bien, ¿de dónde es usted? Yo viví en Salta, ahora estoy acá. Y aquí no sabe cuántos años tengo, estaba en ese juego. ¿Sí? Entonces le hablé que justamente nosotros todos los jueves estamos teniendo charlas, ¿sí? A la noche, y uno de los que me acompaña en esas charlas, en esos Zoom, es un pastor que se fue a vivir a Salta. Entonces le conté de ese pastor que tiene piquete de vacas, nosotros tenemos piquete de otra cosa, y que se fue a vivir ahí. Y entonces le dije que es pastor y demás, a ver qué me decía. Entonces me dice: yo antes iba a una iglesia y ahora no voy. ¿Usted qué hace cuando...? Yo no sabía eso, pensé que no conocía a Jesús, entonces le iba a predicar. ¿Por qué no ahora? Porque, y esta es la parte dura para nosotros, porque yo tengo que decir, porque en muchas iglesias unos hablan mal de los otros. Y yo no quiero un lugar donde hablan mal de mí y yo estoy escuchando a gente que habla mal de otra persona que no está presente. Por eso no voy más. Me mató. Después me dijo que tenía 80 años y seguimos hablando. En la misma semana escucho otra experiencia parecida de otra persona. Los fariseos están en las iglesias. Son personas que hablan de otros cuando no están presentes.
Son personas que dicen cómo hacer las cosas, qué no hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, con quién hay que juntarse, a quién hay que ir a ver, a quién no hay que ir a ver, cómo se tiene que vestir, cómo se hace el culto, cuánto se predica, qué, todo así. Pero no tienen el corazón del Padre. Entonces, si usted quiere destruir a una persona, hable mal de esa persona cuando otro no está presente y lo va a destruir. Si usted quiere ser parte de la destrucción de una persona, sea cómplice cuando un fariseo le habla mal de una persona en la congregación, Entonces, para colmo, en la semana estoy leyendo el Evangelio cuando viene Jesús y dice: aquel que hace tropezar a uno de estos más pequeños, mejor que se suicide. No le dijo esas palabras, pero lo dijo de esta manera: se tire al agua con una piedra de molino y no salga más del agua, porque es destructivo ser así. ¿Sí? Entonces tenemos que santificar la comunidad, dejar el fariseísmo. Jesús es la cabeza, pero los fariseos quieren ser el cuello para mover. La comunidad cristiana tiene que ser la historia del hijo pródigo, donde todos nosotros estamos en recuperación. No hay acá ninguno mejor que otro. Todos cometimos pecados, todos fallamos, todos tomamos malas decisiones. Pero el Padre nos recibe. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta mañana. La cultura de ese tiempo decía que la herencia se repartía cuando el padre estaba por morirse. Yo no sé cuándo un padre se está dando cuenta que está por morir, pero cuando el padre se estaba dando cuenta que se está por morir, repartía la herencia. ¿Sí? Ahora este joven no quiere esperar a que el padre se sienta que está muriendo. Entonces este joven va y hace lo más vergonzoso en la cultura de aquel tiempo, que es pedirle por anticipado la herencia, que es como decirle: yo desearía que estés muerto, papá. Es así, en esa cultura. Pero como no te moriste, dame la plata porque no puedo esperar. Fue una situación vergonzosa. Agarró esa plata, ese dinero, y lo que llevaba, y vendió cosas, y lo que llevaba mucho tiempo para venderlo bien, él lo vendió barato para tener plata y escapar del hogar. ¿Sí? Culturalmente es lo peor que puede pasar. El que aceptaba la herencia del padre tenía que asegurarse, y por cultura, tenía que tener la responsabilidad de invertir bien ese dinero, administrarlo sabiamente, ¿sí? Hacer una buena inversión de eso. Si vivía en Argentina, no sé dónde va a poner, pero tenía que hacer eso. No, este que dice: dame la parte de la herencia que me corresponde, y agarra ese dinero y lo despilfarra de una manera irresponsable. Es la historia de nosotros. Nosotros lastimamos continuamente el corazón de Dios. Yo quisiera ver que podamos ver la misericordia de Dios. Vamos a ver ahora un ratito eso. Nosotros entristecemos al Espíritu Santo todo el tiempo. Nosotros, debido a su santidad, tendríamos que ser exterminados por la justicia de Dios. Cada uno de los que está acá tendría que morirse. Pero porque Dios es misericordioso, usted está acá, en este lugar. Pero su misericordia presenta un sustituto a la ejecución. Todos somos condenados a muerte. ¿Por qué? Y acá yo pido que en estos minutos que vamos a tener por delante, agarre y se ponga el cinturón de seguridad bien del auto, porque vamos a hablar de unas cosas de teología. Porque saben una cosa, hermanos, hemos perdido la dureza de estar perdidos. Yo le tengo que decir, espero que si me hago entender.
A veces cuando damos testimonio, bueno, podés dar testimonio en una reunión. Bueno, yo antes estaba sin Cristo, ahora estoy con Cristo, Cristo me salvó, etcétera, etcétera. Amén. ¿Sí? Pero la situación de estar perdido era re dura, según la Biblia. Y nosotros hemos caído, esto es una deformación que hemos tenido, en el abuso de la misericordia de Dios. O en el creer que tenemos derechos a exigir misericordia a Dios. Había un profesor de seminario bíblico que agarraba y decía: tal fecha ustedes van a tener que entregar una monografía. Es un trabajo que ustedes tienen que entregar. Tal fecha. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesor, sí. ¿Sí? Se estaba sacando la fecha y decían: no nos olvidemos que la semana que viene ustedes tienen que entregar el trabajo. Sí, sí, sí. El día antes estaban todos rogando: estiren un poco más. Le había dado como 3 meses de... ¿Sí? Nadie había hecho nada. Estiren un poco más. ¿Sí? El profesor lo estira y hacían alabanzas. Qué bueno que es ese profe, qué bueno que es, qué bueno. Tal otra fecha, tienen que entregar el trabajo. Y se estaba acercando la fecha, ¿y qué pasa? Otra vez. Entonces yo voy a enseñar algo sobre la justicia. Juan, 0. María, no hay nadie acá que se llama María, 0. Entonces se para un alumno y dice: eso es injusto. Ah, vos lo entregaste ahora, tenías que entregarlo hace 3 meses atrás, 0. ¿Querés que sea justo? Si Dios fuera solo justo, tendríamos que estar muertos. El alma que pecare, esa morirá. Y no existe en la Biblia pecado pequeño y pecado grande. El pecado es causal de muerte. Lo que sí existen consecuencias. Si un pecado es menor, la consecuencia va a ser menor. Si un pecado es mayor, la consecuencia va a ser mayor. Pero existen causales. Todo pecado, dice, es de muerte. El Señor le dio la posibilidad de que siguiera viviendo, aunque ya había perdido todo derecho de vida. Y Él le da y le extiende su misericordia. Retrasa la justicia porque Adán murió, pero no muere en el momento que cometió el pecado. Todos nosotros estamos bajo esa situación. Yo tengo que entender, eso no es lo que entendió el fariseo, que se cree con el derecho de comentar la vida de los demás, de juzgar y censurar y destruir a las personas hablando por atrás. Murmuraban, los fariseos se pasaban murmurando. Nosotros hemos cometido traición y nosotros hemos sido perdonados porque el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, presenta el Evangelio diciendo que alguien va a morir en nuestro lugar para satisfacer la justicia. Ya lo dice ahí. Pero yo a veces no me veo en la gravedad de lo que la Biblia dice. ¿Sí? Cuando alguien comete pecado, cuando alguien cae en mentirita piadosa, ninguna mentira piadosa, le están diciendo a Dios: yo sé mejor las cosas que vos, mi juicio de valores es mucho mejor que el tuyo, mi autoridad y el dominio sobre mi vida es mucha más sabia que tu dominio, yo estoy por encima de todo derecho y vos acá no tenés lugar en mi vida. Eso es pecado. Nosotros hemos cantado, que el Señor es el Rey que manda. ¿Sí? Pues el pecado es quitarle al Señor el lugar que corresponde. Cuando alguien cae en algo codicioso, cuando alguien cae en alguna amargura, cuando alguien murmura de otro, lo que está haciendo, está diciendo: Dios es codicioso, Dios es amargado,
Dios es un murmurador. Porque cada uno de los que está en este lugar representa a Cristo. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Voy. Este comentario es de un teólogo católico que habla sobre la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Ven lo que dice? En el Antiguo Testamento Dios era más violento y en el Nuevo Testamento Dios es más misericordioso. En realidad, Hans Kuhn dice que acerca de esos aparentes severos juicios de Dios en el Antiguo Testamento, el aspecto más misterioso del pecado no es que el pecador merezca morir, sino que el pecador siga viviendo. Ese es el misterio de Dios. No es que nosotros decimos, mirá el juicio de Dios sobre esto. No, ¿cómo puede ser que Dios siga tolerando a personas que se rebelan, que desobedecen, que no escuchan? ¿Cómo puede ser? ¿Siguen sobreviviendo los pecadores a pesar de que siguen pecando? ¿El Señor va a morir por ellos? Y todavía esta gente sigue haciendo estas cosas. Y si leemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, Antiguo Testamento, desobedecía todo el tiempo. Hasta Moisés dijo, no aguanto más, gente protestona, quejosa, hinchas de... No, iba a ser un cuadro. Entonces, el problema no es por qué Dios castiga el pecado, sino por qué permite que el hombre siga viviendo. Ahora esto debe cambiar un poco la manera de ver las cosas, ¿no es cierto? No sé qué están pensando ustedes, pero esto debe cambiar. ¿Qué príncipe, rey o gobernante desplegaría tanta paciencia con una población tan rebelde como él? Dios nos está mostrando una vez tras otra que es misericordioso con nosotros. Y eso a mí me fascina. Porque yo te estoy mostrando a vos lo que tendríamos que ser nosotros, qué tendría que pasar con nuestra vida y qué es lo que hace Dios para que no te pase eso. ¿Y qué seguís haciendo? A pesar de que Dios lo hizo, murió en la cruz, ¿qué seguís haciendo? Y a pesar de todas esas cosas, Dios te sigue dando la posibilidad de respirar, de comer, de vivir. Y eso es lo que me fascina. Lejos de ser la historia de un Dios cruel, dice Hans Kuhn, es el registro de un Dios paciente que sigue soportando un pueblo de cabeza dura. Y la capital de los pecadores es Buenos Aires. ¿Sí? La cruz es la demostración del encuentro, del beso, como dice el Salmo, de la justicia de Dios y la misericordia. Es el encuentro, porque dice el Salmo, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. Ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Jesús está pagando por todo lo que perdieron el derecho a la vida, que todos tenemos que morir, que todos tenemos que ser condenados, que todos tenemos que ir al infierno. Nadie tiene derecho al cielo, nadie de los que está acá. Y que Jesús entregó su vida por misericordia a la humanidad. Porque a pesar de que en la cara nosotros nos rebelamos, Dios nos sigue amando y nos sigue dando oportunidad. Y Jesús es la demostración cabal del amor de Dios. Pero como uno pierde la noción de esta paciencia de Dios, se va al fariseísmo, se cree que es mejor que los demás, se para con el bastón y diciendo, él es pecador, pero yo soy mejor. Yo no gasté la plata de mi padre en esto, sí, pero sos orgulloso, sos soberbio, murmurador. No, eso no lo ve.
religión es la principal causa de la guerra en el mundo. La religión. Toda guerra tiene una raíz religiosa. Fíjese. No importa, no estoy hablando solo de porque en el nombre de Jesús se ha hecho masacres. El religioso es lo que yo no quiero hacer. Cada vez que veo en un lugar gente así, digo, no entiende nada la justicia de Dios. No entiende. No entiende nada esta persona. Que está perdido, que está condenado, que tendría que estar muerto, que no tenía derecho a nacer. Sin embargo, Dios por misericordia les tira esa posibilidad, abre la posibilidad de vida y nos da a nosotros, cada uno de nosotros, un proyecto para poder seguirlo honrando, a pesar de que estamos sucios, pecadores y seguimos fallando. No entiende nada esta persona. Dios quiere que matemos la religión en este lugar. Amén. Basta de esas cosas. Porque ese hombre de 80 años no pisa más una iglesia por ver gente religiosa en el pueblo de Dios. Entonces, usted dice, ¿está enojado? No, yo no estoy enojado, no estoy enojado. Ninguno de los que está acá tiene derecho a demandar misericordia. Ninguno. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Yo sé que a mí Dios no me debe nada. Yo sé que cuando le voy a pedir a Dios algo, no tengo derecho de hablar con Él. Pero yo sé que por la misericordia de Dios puedo entrar al trono de la gracia y yo nunca voy a reclamar mi bondad para que Dios me dé algo a mí, porque no tengo bondad. Sino que tengo un Dios que me escucha y por amor me da lo que no merezco. Esto no es para vivir castigándose, esto es para vivir en gracia. Esto es para enamorarse de Dios. Esto que estamos hablando es para poder dejarse cautivar por esta misericordia de Dios que sigue extendiendo su mano al que se sigue cayendo con la misma piedra. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para enojarse y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Por eso, cuando viene el pródigo, hay fiesta. Y el amargado del religioso se queda afuera. No soporta el perdón del pecador. No lo soporta porque se ve bueno. Pero es un Dios de fiesta. Es un Dios de alegría. Porque vuelve a la casa en la que se había perdido. Dios del Señor es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Dice Oseas, un amor que no se deja vencer por la infidelidad, sino que siempre hace prevalecer la misericordia sobre la ira. Prevalece la misericordia sobre la ira. Él elige a un ex asesino de cristianos para que predique a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios, al Cristo Jesús, que me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque ese Dios de misericordia solo es Jesús en todo el mundo. Los demás dioses no son así. Los demás dioses no son así. Cuando el hijo volvía al pueblo, el hermano mayor sabe lo que estaba esperando, lo que hacían todos los padres según la cultura. Avergonzar al que despilfarró la plata, para que aprendan. Como llamamos a los hijos, ¿no? Vení. ¿Quién dejó eso desordenado?
Yo lo llevo al baño. Pacu, yo no fui. Lorenzo, yo no fui. Alguien fue. ¿Sabe lo que esperaba? Que el padre le diera una bofetada. Eso es lo que hacía la cultura. ¿Saben lo que esperaba? Que el padre azotara a ese hijo. Eso es lo que hacía la cultura. ¿Saben lo que esperaban? Que se junten todo un coro y empiecen a blasfemar a esa persona que volvía al pueblo después de haber despreciado la plata. Eso hacía la cultura. Por eso cuando escuchan la historia del hijo pródigo y el hijo regresa a la casa y ahí los fariseos están esperando, ahí viene la bofetada, ahí viene. Mira la película, somos masoquistas nosotros, ¿no? Esa película que todo tiro y el muchachito nunca le pega un tiro. Bueno, va con la mata 50.000 y él sigue. Estamos esperando el disparo. Y de pronto Jesús dice, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, no voy a ir a Venezolana, corre antes que llegue al pueblo para no avergonzarlo. Lo abraza y lo besa. Ahora, cuando los fariseos escuchan eso, ese no es el Dios del Antiguo Testamento. No. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pasa que uno lo ve. Dios del Antiguo Testamento es un Dios de misericordia. Nadie tiene derecho a nada. Y a pesar de que Él cortó con todas las raíces, porque eso es lo que hizo este joven, cortar con todas las raíces, el Padre lo recibe. Ahora la Biblia dice, y esta es la charla, este es el título de la charla de hoy, buscar buscadores de los perdidos. ¿Saben lo que significa la palabra perdido? Significa destruir o destruirse. Si de alguna manera el perdido no solamente tiene la inhabilidad de saber dónde está, estoy perdido, no sé dónde estoy, no sé a dónde ir, no tengo GPS, no sé de dónde vengo, estoy en este lugar, sino que también me autodestruyo, por eso estoy perdido. El perdido es el que está separado de la intimidad con Dios. Ese está perdido. Pueden haber perdidos dentro de las iglesias. El hermano mayor estaba perdido. La palabra de los dos hijos perdidos. ¿Sí? Podés estar en la casa del Padre, podés estar haciendo cosas y estar lejos de Dios, a una milla de casa. Y este joven había escuchado voces de un sistema que los impulsaban a hacer lo que hizo. Y se parece a Pilato, que Pilato escuchó la voz de su esposa que le dijo, ayer tuvo un sueño, no sé, Pilato, ¿cómo le decía? Gordi, Pili. Pilato, ayer tuve un sueño, no te metas con este justo. Y Pilato agarra y dice, wow, mi mujer tuvo este sueño. Y vienen los fariseos para condenar a Jesús, vienen todos ahí, hay que matarlo. Y Pilato hace todo lo posible de quedar bien con el Dios y con el diablo. ¿Y saben lo que dice el Evangelio? Las voces de las personas y los sacerdotes prevalecieron sobre las voces que decían que no lo crucificaran. Toda desviación tiene que ver con las voces que escuchamos. Toda decisión tiene que ver a quién estamos escuchando, de quién nos estamos influenciando, quién prevalece sobre nosotros. Si nosotros leemos la palabra de Dios pero escuchamos atentamente otras cosas, no necesariamente vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, va a prevalecer alguna voz ahí. Y lo que hablas constantemente y te hablas a vos mismo que vos sos, y vos te decís a vos mismo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, y te decís esas cosas a vos mismo, y de los demás, lo que vos hablás de los demás, lo que vos estás hablando de Dios, todo eso revela la voz que estás escuchando. Porque la serpiente le dijo a Adán y Eva
especialmente a Eva primero, le dijo, con que Dios os ha dicho esto, yo les doy otra voz. Y ahí escuchan esa voz. Cuando vos a vos mismo te decís cosas que no están de acuerdo al Evangelio, cosas sucias, soy tonto, soy inservible, estás escuchando otras voces, no estás escuchando el Evangelio. Porque el que escucha el Evangelio no se habla así. Cuando vos estás hablando de los demás, poniendo puntos en lo negativo de la otra persona, sos un fariseo. Perdón. Debo decir la verdad. Porque el Hijo de Dios habla de los demás para ayudar, no para condenar. El fariseo condena. ¿Se entiende? Entonces, el regreso al hogar tiene que ver con eso. Y el que está destruido, el que está perdido, es aquel que está separado de Dios, es aquel que se destruye hablándose mal a sí mismo, toma decisiones que no son buenas para él, cree que sus planes son mejores que lo que dice la palabra de Dios y quiere salvar su vida en función de lo que dice el Evangelio. Yo quiero salvar mi vida por mi propio criterio. Esa persona es la que está perdida. El que está perdido es que no es lo que Dios pensó para vos. No está haciendo lo que Dios pensó. El que está perdido no tiene lo que Dios planeó para esa persona. Conozco muchas personas, y a veces me sucede a mí, que están muy preocupadas, muy nerviosas, muy ansiosas, y eso no es lo que Dios tiene planeado para vos. Entonces tengo que escuchar otras voces. Luis, estás escuchando el noticiero con fe en lo que están diciendo. Por eso estás así. ¿A qué vos estás escuchando? ¿Lo que te dicen los noticieros de cómo está el país y esto y lo otro? ¿O el Evangelio? Estar perdido es vivir sin intimidad con Dios. No tener intimidad, no tener un vínculo de amistad. Hemos hablado mucho de esto. Caminar con el Señor de una manera natural, siendo un amigo. ¿Sí? Hay una serie que está en Netflix, me la recomendó un adolescente de acá, se llama Los Elegidos. Muy buena visión de lo que es Jesucristo. No es perfecto, porque es una cultura, pero muy buena visión de cómo Jesús veía a la gente. Es un lugar ajeno a la vinculación cercana con Dios. Es estar con todo este tipo de cosas, pero sin compartir la voz de Dios. Y cerramos, dice, buscando a los perdidos. Si vos hoy entendiste, yo lo entendí, la misericordia de Dios, si vos hoy entendiste la justicia de Dios, de cómo Dios tendría que castigarnos a nosotros y por misericordia no hace eso y retrasa cosas, y todo el juicio cayó sobre Jesús, si vos hoy entendés la misericordia de Dios, mañana vas a decírselo a la gente. ¿Quién es el que le cuesta compartir a Jesús? El que no entiende la misericordia. No la entiende. Un compromiso. Entonces cuando uno le trató de hablar a ese salteño y después entra uno y entra otro al local y los dos lo habían invitado para una reunión acá, entonces le dije, él vino a la reunión, vos no viniste. Y se empezaron a pelear entre ellos. Che, ¿cómo es ese culto? Predica bien, Luis. Y yo dice, no, sí, la palabra, está la palabra, está la palabra. Lo que pasa es que mi señora se enamoró de los brasileños. Y le digo, ¿cuándo vas a venir a la casa de Dios? Cuando se va el otro, me dice, lo que pasa es que yo estoy en adulterio. Y yo sé que vos vas a predicar otra cosa. Y digo, ¿sos feliz siendo un adúltero? No. No lo puedo dejar. No lo querés dejar. No lo puedo dejar. Y ahí empezamos.
Pero Mario, abandoná eso. Porque vos estás atado a eso, ¿no? Y me cuenta todos los mambos que trae el pecado que no lo dice la publicidad. Digo, Jesucristo te puede librar de todas esas cosas. Eso fue el viernes. Y yo vine a mi casa contento que Dios me utilizó para extender misericordia a otro ser humano que está atado por el pecado. Y me pongo contento cuando acá hay personas acá me mandaron testimonios de que en su casa, están viendo su casa para leer la Biblia a gente que no tiene a Jesús en el corazón. O que los grupos pequeños están invitando personas que no conocen a Jesús o se alejaron de Jesús. ¿Para qué estamos acá? Yo estoy para seguir a Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vine a buscar. No vine a otra cosa. No vine a discutir con los fariseos, Yo soy como Jesús soy. Cuando viene un fariseo, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro, vestirte de esta manera, andá para acá, andá para allá, andá a ver a este, andá a ver al otro. Gracias, hermano, gracias. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Siga su curso. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Bendice la palabra que ha sido predicada y pueda dar fruto para que seamos buscadores. Hemos recibido una tarjetita también hoy. Que la usemos, Señor, como excusa para hablar de Jesús. Y en esta mañana, Señor, te alabo por tu misericordia. Nuestra lengua ha sido usada para el pecado, nuestro pensamiento es una cloaca abierta de basura. Nuestro corazón está sucio con malas intenciones, pensamos mal de los demás, hablamos mal de los demás. Perdonanos, Señor, pero gracias por la misericordia. Tendríamos que estar muertos en este mismo momento. Pero tu misericordia nos permite respirar, vivir, comer, disfrutar, pasear, tener a la familia. Si hay hermanos y hermanas que están sufriendo, Señor, por malas decisiones, están heridos, que esa misericordia llene su corazón. Hay oportunidad para la sanidad integral. Hay oportunidad para recuperar el hogar. Hay oportunidad para volver a ser lo que tenemos que ser en Cristo Jesús. Que nadie se vaya desanimado de este lugar con pensamientos del enemigo. Son voces destructivas para que nos hablemos a nosotros mismos mal, para que hablemos de los demás mal, para que pensemos mal de Dios. Ayúdanos, Señor, para que todo esto se vaya en el nombre de Jesús y podamos ser sanos en la fe, con pensamientos puros en la palabra de Dios. Que podamos estar en intimidad con el Padre y disfrutando esa intimidad. En el nombre de Jesús. Amén.